Hola, les doy un cordial saludo a nuestros participantes y seguidores. Encuentros Virtuales Creativos hoy tiene el honor de presentarles una mujer súper culta, formada en la Universidad de la Frontera, que dedicó su vida a la docencia, a la investigación, a la niñez desfavorecida, institucionalizada y sin esperanza de mejor vida. Gracias a vivencias sumamente difíciles, ella misma en su niñez, como venir de un hogar humilde con un padre alcohólico y muchos hermanitos, ha podido dedicarse o ha querido dedicarse a la niñez, a la adolescencia y a los jóvenes. Ha vivido el terremoto de 1960 cuando tenía 7 añitos y miles de situaciones que relata con mucho amor en su libro Maet y su viaje por la vida con amor. Esto mismo la motivó a dedicarse en todas sus actividades académicas a los jóvenes, participando en congresos, dando conferencias, fundando un centro de investigación de desarrollo infanto-juvenil también. Y lo que es más importante, creando un programa para ayudar a jóvenes sin futuro a acceder a carreras terciarias o universitarias, llamado Mi Carrera, Mi Futuro. Y en la Cátedra UNESCO Bienestar de la Niñez y Juventud, Educación y Sociedad, también ha estado sumamente activa. De más está decir que sigue concentrando sus esfuerzos en ayudar a niños huérfanos, a jóvenes que han pasado sus años en instituciones para que poco a poco puedan insertarse a la sociedad y encontrar su lugar en el mundo. También representa una fundación alemana llamada GEAR, que financia el apoyo a niños y jóvenes chilenos, ofreciéndoles apoyo económico y becas de estudio. Amén de todo esto, en su tiempo libre, se dedica a sus 6 nietos, pinta, costurea y se ocupa de un maravilloso jardín. Entonces, le doy la bienvenida al primer encuentro virtual del libro Colombia 2022 y le otorgo la palabra para que se explaye todo lo que quiera. Muchas gracias, Petra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos escuchan. Un cordial saludo también a Encuentros Virtuales Creativos, a las organizadoras, a las colaboradoras del primer encuentro virtual del libro Colombia 2022. Muy agradecida de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Muy buenos días. Me alegra tener en compañía a Petra Henrici. Yo soy Diana Pertús y pues la cordial bienvenida para María Raquel en el día de hoy, que es un placer tenerla en este espacio. Mi primera pregunta sería, ¿cómo surgió en ti la idea de escribir este libro? Bueno, tiene una larga historia esta idea de escribir este libro. La verdad que la idea de escribir surgió en mi niñez. En mi niñez, cuando estaba tratando de aprender mis primeras letras,
con mis hermanos. Ellos iban a la escuela y yo estaba generalmente al lado de ellos y quería también aprender, tenía curiosidad sobre lo que estaban aprendiendo en el colegio. Con ellos en realidad aprendí a leer y escribir. También estaba la promesa o las ganas de ir a la escuela, aunque mi padre estaba absolutamente en contra de que yo continuara estudios, fuera a la escuela, porque consideraba que para una mujer no era necesario. Es todo lo que yo podría necesitar para desarrollarme en el rol que se supone que iba a tener como dueña de casa, como madre, como esposa, me lo podía enseñar mi madre. ¿Para qué se iba a preocupar de que yo me fuera a la escuela? Entonces, eso acongojaba mi corazón y cuando empecé a escribirle a Papito Dios. Las primeras letras eran pequeños frases en el fondo para contarle lo que me estaba pasando y pidiéndole que me ayude, ¿ya? Una de las cosas que también quería era salir con mis hermanos y con mi papá o sea, hacia el campo, hacia fuera de la casa. Él tenía muy claro y me decía, las mujeres son para la casa y los niños van conmigo porque les tengo que enseñar a trabajar. Y entonces me paraba así con un vozarrón muy fuerte y entonces yo o me ponía a llorar o no podía, igual me tenía que quedar en la casa. La mamá me consolaba enseñándome a orar. Primero me mostró un pequeño altar que ella tenía, me mostró los personajes que estaban relacionados con ese altar, porque era la Virgen con Jesús en brazo, y entonces el significado que eso tenía, y que ese niño era el Hijo de Dios, y que Dios era el Padre de todos nosotros, y que yo tenía que aprender sobre eso, entonces me empezó a enseñar a orar. Cuando empecé a orar, por supuesto que empezó a tener significado para mí un padre que no era mi padre, que era el padre de todos los seres humanos de la tierra, al cual yo le podía pedir lo que yo necesitaba, le podía contar lo que ya estaba sintiendo, y bueno, le pedí que me ayudara también a ir a la escuela y a salir con mi padre. Y sentí que ambas cosas me las concedió porque de tanto insistir finalmente lo logré. Pude ir a ambas cosas. Cuando tenía 7 años hice la primera comunión y entendí la diferencia entre rezar y orar. Y entonces, como ya sabía escribir, empecé a escribir esos rezos. El primero que aprendí fue el Ángel de la Guarda. Ese fue lo primero que escribí. Y luego fue escribiendo el Padre Nuestro, el Ave María. Esas son las cosas que empecé a escribir. Cuando una vez estuve en grave peligro de ser violada, porque un señor me quiso violar, uno de los amigos de mi padre, que solía estar en mi casa, y más encima el compadre de mi padre, era el padrino de una de mis hermanas. Yo creo que mi papá estaba totalmente confiado y nunca me imaginó una cosa así. Entonces me di cuenta que lo que yo podía haber seguido escrito, no lo podía escribir, lo tenía que callar. Porque si mi padre o mi madre lo veían, entonces mi papá podría tomar la escopeta con que solía cazar y podría dispararle a su compadre. Y mi padre podría ir preso y todo lo que significaba eso. Entonces yo callé. Y eso lo dejé solamente en mi corazón. Nunca pude hablarlo hasta muchos años después. Ese hecho me llevó ahora no a escribir a Diositos directamente, sino a escribir a un diario de vida que tenía un candado, porque ya necesitaba como más intimidad, pero aún así me cuidaba yo de escribir cosas que fueran muy, que alguien me las pudiera ver, que mi mamá de repente o mi papá quisiera saber lo que yo escribía. Entonces, esas cosas que me pasaron a mí, de alguna manera me conectaban constantemente con esta idea de proteger a otros niños. Y eso lo escribí en mi primer libro. Muchos de estos aspectos están escritos en este libro de cosas que sucedieron entre mis 5 y 13 años. Todo lo que yo vivía con mi padre, con mi madre, el hecho de que descubrí que papá era alcohólico y que era culpable o era el responsable
del hecho de que vivíamos a veces, que no teníamos alimentos en la mesa, que a veces golpeaba a mi madre o a mis hermanos, que solía a veces incluso tener problemas con él mismo, en parte porque él era depresivo a la vez. Entonces, más de alguna vez nosotros sospechamos que él quiso suicidarse, porque una vez cayó de un puente muy alto y quedó todo quebrado, y eso significó muchas dificultades. Pero lo peor que sucedió fue que cuando golpeó tan fuerte a un hermano, casi lo mata, y eso significó que mi hermano mayor se fuera de 16 años y mi hermano de 13, después que sale del hospital, también se va. Pero mi hermano demoró en decir, demoró como 5 meses en decir dónde estaba. Imagínense la angustia de mamá y de papá también. Y mi otro hermano lo buscamos por 2 años y no lo encontrábamos. Y volvió, pasado los 2 años, convertido en un esqueleto, venía gravemente enfermo, casi a morirse, venía enfermo de enfermedades venéreas porque una mujer prostituta lo había capturado, lo había raptado y lo había convertido en el niño para todas en el prostíbulo. Y además venía con un tuberculosis. Entonces, fue prácticamente recoger el cadáver para poder, casi cadáver, y tenerlo hospitalizado hasta que mejoró. Afortunadamente no murió, y fue en ese momento cuando papá recién pudo recuperarse un poco más, recuperar su confianza, porque se sentía culpable de esa situación. Y bueno, poco a poco se fue relajando un poco en algunos aspectos, pero aún así, cuando yo terminé la enseñanza media, la enseñanza básica, no tenía la intención de que yo me fuera a estudiar afuera, él ni siquiera pensaba cómo podría yo hacerlo. Pero yo ya había descubierto la forma, estudiando harto para obtener una beca. Ya sabía que una beca me podría permitir un lugar donde vivir, y ir al liceo donde yo pensaba ir era atravesar el patio, por lo tanto no iba a significar gastos mayores, tenía elementos y alojamiento, y para mí era bastante regalo para mi propia vida. Claro que una beca no te cubre todo, por lo tanto yo también sabía que tenía que trabajar en algo, pero mi madre me había enseñado desde los 7 años para adelante a tejer. Por lo tanto, a los 13 años ya era experta, ya sabía hacer de todo. Y esos materiales, esa forma de hacer bufandas, gorros, guantes y calcetas y jeans, me acuerdo se llamaban jeans en ese tiempo, me ayudaron a comprar los materiales, me ayudaron a vestirme con las cosas que yo necesitaba. Yo era pobre, pero delicada, como lo he dicho otras veces, así que compraba mis medias finas, mis calcetas blancas bien impecables, si es que eran otras calcetas de estas otras que se vendían en las tiendas, pero a veces yo me las tejía también, muy blancas y todo, así que eso me permitió estudiar y me permitió el paso a la enseñanza media. María Raquel, ¿cómo surge la idea de trabajar por los niños? Bueno, al terminar mi carrera universitaria, yo me quedé trabajando en la misma universidad. Era algo matea, me decían, porque ya desde el segundo año de la enseñanza de la carrera me permitieron ejercer ayudantías. Y cuando fui ayudante durante todo el periodo de mi carrera, y cuando terminé mi carrera me ofrecieron un cargo en la misma universidad. Por lo tanto, continué allí, y las funciones universitarias eran bastante distintas a ser ayudante. Es decir, las funciones universitarias eran hacer docencia, hacer investigación, hacer extensión universitaria, hacer capacitación. Y yo traté de desarrollarlas todas en lo posible. Bueno, no me dediqué tanto a la capacitación, pero sí me dediqué a las 3 otras funciones. Como tenía que presentar proyectos de investigación, lo primero que hice fue pensar en qué podría yo investigar en la universidad.
pero yo creo que siempre Dios te va dando pistas de alguna manera. Resulta que una vez yo fui a la universidad, fui al hospital porque tenía un problema de la vesícula. Tenía un dolor muy fuerte de la vesícula. Y encontré una persona que lloraba, pero a mares, en el hospital. Y yo no me pude quedar tranquila, tuve que ir donde ella y le pregunté por qué lloraba. Y ella me dijo, acaban de acuchillar, no me acuerdo si el término fue ese, a mi hijo y está en peligro de muerte. ¿Y qué edad tiene su hijo? Entonces ella me dijo, 12 años. ¿Y dónde hicieron eso? Me dijo, en el centro de reclusión cerrado para niños. ¿Y por qué su hijo está ahí? Había robado un pedazo de queso, lo apresaron, y por un pedazo de queso el niño está preso. Entonces yo decía, pero qué falta de criterio. Yo si soy dueño de un supermercado y el niño quiere un pedazo de queso, le doy un queso entero, pero a ese niño lo apresaron. Y ahí uno toma ideas, ay, te quedas con esa inquietud. Posteriormente, como la universidad te exige que constantemente te estés capacitando, yo tenía que lograr el grado de magíster, porque yo tenía el grado de licenciatura, era profesora de Estado en Historia y Geografía, pero tenía que avanzar en mi grado académico. Y me presenté a la Universidad de Chile a estudiar un magíster en Geografía, porque como soy profesora de Historia y Geografía y decidí enseñar Geografía en la universidad, tenía que especializarme en esa línea. Entonces, volví a acordarme de esa mujer y dije, este es el tema que yo debería hacer, debería estudiar. Y empecé a buscar datos, a buscar información por todos lados, y descubrí que habían datos, que estaban en ese momento los juzgados de menores, que después se llamaron juzgados de familia, y fui a ver la posibilidad si me podrían pasar los datos. Me dijeron que tenía que hacer una carta a la Corte Suprema para que sí me permitieran entrar allí. Lo hice, gestioné todo, y cuando ya tenía la seguridad que yo podía contar con datos para trabajar, presenté este proyecto de tesis en el magíster. Y le llamé Diferenciación Social Urbana y Delincuencia Infanto-Juvenil. Yo en ese momento quería estudiar la delincuencia infanto-juvenil. Poco a poco me llegaron a mí las respuestas a medida que iba analizando, y qué increíble. La mayoría de los niños que estaban presos eran niños de extrema pobreza. Vivían en los campamentos. Entonces, no era sin mirar tanto los datos, sin hacer grandes análisis estadísticos, yo ya tenía la respuesta. Había una directa relación entre la condición de pobreza y lo que llamaban delincuencia infanto-juvenil, que era tratar a un niño como delincuente cuando robaba pequeñas cosas. Porque ¿qué más puede robar un niño? Un niño antes de los 18 años. Entonces, los resultados fueron increíbles. Luego de eso, quedé con tantas inquietudes, quedé con tantas preguntas, que quise avanzar al conocimiento de sus familias. Así que tomé una muestra que me sirvió para hacer otro trabajo de investigación. Por supuesto que estos trabajos de investigación no siempre los hacía sola, trabajaba con alguna otra persona o un equipo de personas. Y estudiamos a 250 niños de diferentes campamentos para ver cómo eran las familias, para caracterizar a esas familias, para saber por qué los niños finalmente tenían que robar o tenían que delinquir de alguna manera. Y bueno, habían problemas, habían todo tipo de problemas. Lo que era común a todos que eran personas en extrema pobreza, pero también habían padres alcohólicos. Entonces así hacía conexión con mi situación, con la que yo había vivido. Padres alcohólicos, padres drogadictos, padres ausentes, mujeres solas cuidando a sus hijos, y no tenían más remedio a veces que mirarse a la cara porque no tenían que comer. No tenían cómo alimentarse, la madre salía a trabajar como empleada doméstica, generalmente, y los niños solos en casa. Entonces, 4 o 5 niños solos, pequeños en casa, porque no había otra forma de hacerlo. También mujeres que
para poder ayudarse con sus hijos, se traían otra pareja, su familia, 2 o 3 parejas a veces sucesivas, porque peleaba con uno, después traía otro, entonces tenía hijos de cada uno de esas parejas. Y surgían problemas, pero de los más increíbles que ustedes se imaginan. Entonces, eso me llevó a mí a la idea de formar más proyectos de investigación, a tratar de juntar más personas que se trabajaran en el tema, y así fue como surgió el Centro de Investigación sobre Desarrollo Infanto-Juvenil y el Observatorio sobre Infancia y Juventud, y reunió colegas de diferentes departamentos de la universidad. Entonces ahí tenía médicos, tenía sociólogos, había asistentes sociales, geógrafos, historiadores, había de todo tipo de disciplinas que podían investigar de diferentes miradas estas problemáticas. Y dentro de esos colegas apareció un colega que estaba muy preocupado por los niños institucionalizados. Bueno, yo tangencialmente ya lo estaba haciendo porque estaba trabajando en un proyecto FONDEF, un proyecto grande con otros colegas, donde se estaba trabajando ambas cosas. Y los niños institucionalizados tenían que ver con esta red que se creó en el 1979 en pleno régimen militar para proteger, entre comillas, a la niñez en situación de dificultades, pero en realidad eran empresas que tenían a los niños como materia prima para ganar dinero. Muchas cosas sucedieron allí. Por supuesto que ahí nos fuimos de cabeza a trabajar esa problemática, investigamos los casos de los niños de norte a sur del país y averiguamos toda la problemática que había allí. También lo estaban haciendo gente del Poder Judicial, gente de muy buena calidad, de gente lindísima, como Mónica Geltres, por ejemplo, abogada, jueza, que investigó a cada uno de los centros. Ella podía ingresar allí con toda facilidad porque ellos podían hacer cada cierto tiempo una especie de auditoría a los centros, porque como eran financiados por el gobierno, recibían una cantidad por cada niño, y eso era la dificultad para poder realmente que los niños fueran adoptados cuando eran pequeños y para que crecieran allí. Entonces muchos niños llegaron de bebé, crecieron hasta los 18 años y de ahí los egresaban. Entonces allí se descubrieron la cantidad de niños que habían muerto, las redes de pederastas que habían detrás de estas redes, de estos centros, las redes de prostitución y la cantidad de veces que los niños habían sufrido violaciones por el mismo personal que estaban dentro de los centros y entre los mismos niños porque no se separaban adecuadamente las edades. Entonces, ¿cómo no investigar la problemática de la niñez? Eso me hizo entregar los resultados de nuestras investigaciones a la comunidad, a través de la extensión universitaria y a través de publicaciones de libros y artículos. Esos conversatorios, esos congresos, esos encuentros, esos seminarios, trajo a mucha gente a la universidad, mucha gente a escuchar estos seminarios. No teníamos esta tecnología, qué lástima que no la teníamos, porque resulta que habríamos podido mostrarla al mundo, mostrarla a todo el país y mostrarla al mundo. Pero, bueno, llegó la información hasta donde podía llegar. Bueno, este libro, Maed y su viaje por la vida con amor, me ha permitido conversar sobre estos problemas en otros lugares, aquí mismo, como lo estoy haciendo. Porque resulta que las publicaciones del libro llegan a quien los pueden comprar. Aquí hay algunos de los libros que se publicaron, los últimos libros que se publicaron sobre la problemática de la niñez. Pero estos libros llegan a quienes los pueden comprar y a la gente y él estaba principalmente trabajando la problemática de Chile. Pero yo sé que esta problemática está en todo el mundo. Hay problemas
con niños que están en conflictos bélicos, los niños que están en el medio, que son raptados, que son utilizados como niños para que vayan a poner una bomba o le pasan un fusil para que sea un pequeño soldado, o son vendidos para esas personas que disfrutan con el baile de los niños y que después son sodomizados. Hay tantas situaciones que ustedes no se imaginan que tienen que ver con los niños en diferentes países del mundo. Niños que trabajan en trabajos pesados, en las minas, en las industrias. Se supone que el niño no debiera trabajar por lo menos hasta que tenga cierta edad. No digo que un niño no puede trabajar nunca. En realidad los niños deben trabajar ayudando a sus padres en la casa, asumiendo tareas, ¿no es cierto? Ayudando a aliviarle la carga a su madre, pero no tendrían que trabajar cargando minerales o haciendo trabajos que son propios de los adultos. Niños demasiado pequeños trabajando en cosas de adulto. Entonces, como vi que había niños que estaban en esas redes de Sename, que se llamaba hasta el año pasado y ahora se llama Mejor Niñez, ojalá que cambie la condición de los niños en esa. Ellos egresaban a los niños a los 18 años. El mismo día del cumpleaños les decían que tenían que irse. Pero esos niños eran huérfanos algunos. La mayor parte de los niños entraron allí por extrema pobreza, pero muchos de ellos eran huérfanos y no tenían dónde ir. Y muchos de esos niños que ingresaron allí por pobreza también, a veces ya no tenían a sus padres cerca, no estaban allí, porque los trasladaban de diferentes lugares y alejaban a sus padres para obtener la justificación para quitar a los niños y mantenerlos en encierro. Entonces, por eso se me ocurrió formar este programa con otro colega de la Facultad de Medicina, que se llama Programa de Ingreso Especial, llamado Mi Carrera, Mi Futuro, que citó Petra. Ese programa, bueno, le da alimentación, le podría darle alojamiento a los niños, aunque todavía no se logra del todo, pero igual como me pasaba a mí, no se cubren todos los gastos. Entonces hay que buscar otra forma de financiar a estos niños con dinero extra para que se puedan movilizar, para que compren sus materiales, para que se puedan vestir, para que puedan vivir en un lugar mientras puedan tener cabida un hogar universitario, porque no siempre tienen cabida, porque ahora ya no hay tantos hogares universitarios. Hay uno que otro, porque bueno, la educación en Chile, como está en otros países, desde el régimen militar se convirtió en un negocio, como también fue la salud, la vivienda, y no fue fácil para la gente en situación de extrema pobreza o de pobreza sacar adelante a sus hijos. María Raquel, perdona una intervención porque ya nos quedan pocos minutos. Una última pregunta. ¿El gobierno, la universidad te ayudó o lo hiciste por tus propios medios? ¿Cómo fue como para finalizar esta profunda charla? Y también invitarte a que nos cuentes dónde se puede conseguir tu libro. Bueno, estando en una universidad pública, como era la Universidad de la Frontera, que fue resultado de la unión de la Universidad Técnica del Estado y la Universidad de Chile, por eso que yo digo, trabajé en la Universidad de Chile y en la Universidad de la Frontera, cuando en realidad es una misma universidad. Siempre estuve allí. Como era una universidad pública, todas las investigaciones que nosotros hacíamos eran financiadas por el gobierno. Nosotros teníamos que postular estos proyectos de investigación, ¿ya? Y cuando postulábamos esos proyectos de investigación, podíamos no ganarlo. Así que teníamos que volver a hacerlo y así. Pero generalmente cuando yo presenté los proyectos por primera vez lo gané, lo ganamos, mejor dicho, porque siempre, como les decía, trabajaba con alguna otra colega o varios otros colegas.
Y todos los resultados que se obtengan de un proyecto de investigación, nosotros tenemos como intelectuales públicos la obligación de ponerlo a disposición de la comunidad. Por eso que hacíamos jornadas de extensión que las pagaba la universidad y nosotros poníamos a disposición todo lo que sabíamos allí, todo lo que habían investigado los colegas de los diferentes departamentos, de las diferentes especialidades, al público que venía. También se hacían programas de radio, se hacían programas de televisión y se ponía a disposición esta información al público lo que más se pudiera, Algunos proyectos de extensión a veces nos ayudaban algunas instituciones cuando recién comenzamos, porque la Universidad de la Frontera y las universidades chilenas en general casi van para convertirse en universidades con financiamiento privado, y eso habría sido el término de las universidades públicas. Afortunadamente, la Universidad de la Frontera sigue siendo una universidad estatal y pública. Bueno, pues ya se nos ha agotado un poquito el tiempo. Qué pesar, se quedaron muchas cosas por saber, y pues me gustaría que nos contaras dónde pueden encontrar tu libro, tus enlaces. Ok, muchas gracias. Bueno, mi libro, como les decía, se llama Maedi, su viaje por la vida con amor, mi infancia entre el campo y la ciudad. Se encuentra publicado como Kindle todavía, como libro digital, en Amazon, en todas las tiendas de Amazon. Generalmente publicamos el link de Estados Unidos, pero hay varios otros links donde se puede encontrar el libro. En algunas páginas, en la página de Facebook, por ejemplo, yo tengo los links de todas las otras tiendas de Amazon. También hay información sobre mi libro en YouTube con mi nombre, María Raquel Lara Rocha, y en Yo Soy Kelita en Instagram. También estoy en este momento formando una nueva cuenta, una cuenta en Telegram, y espero tener alguna información luego por allí. Bueno, María Raquel, fue un placer tenerte en estos pocos minutos, escuchar tu hermosa y maravillosa historia que nos deja pues cantidades de enseñanzas. A Petra Henrici, muchísimas gracias por acompañarnos en este día, y pues nosotros nos quedamos en invitarlos a que nos sigan acompañando en encuentros virtuales creativos y en el primer encuentro virtual del libro Colombia 2022. Hoy es nuestra clausura, pero habrá maravillosas sorpresas de grandes escritores dejando huella, semillas y muchos aprendizajes. Muchas gracias. Muchas gracias, Dianita, y muchas gracias, Petra. Un abrazo para ustedes. Bendiciones.